Chicharrones rojos con chile chipotle. ¿Quieres aprender a hacerlos? Aquí te enseño cómo. Vámonos a cocinar. En una olla agregar 5 tomates o jitomates, 2 dientes de ajo grandes, la mitad de una cebolla mediana, 5 chiles de árbol, 2 chiles serranos. Asegúrate que los chiles no tengan el palito o el tallo. Hay que removerlo. Y 2 chiles chipotles en salsa de adobo. También le agregas un poquito del adobo. Llenar con agua y esperar a que empiece a hervir. Ya que esté hirviendo, tapar y cocinar por 20 minutos a fuego mediano. Asegúrate de poner el tiempo, 20 minutos a fuego medio, que no se te olvide. Ya que pasaron los 20 minutos, destapar, apagar y dejar que enfríe. Ya que esté frío, agregar todo a una licuadora y llenar la licuadora con el jugo donde cocinamos los tomates. Y para darle sabor, una cucharadita de sal y una cucharadita de consomé de pollo. Tapar y licuar muy bien. Que quede bien molido, bien molidito. En un sartén grande agregar un chorro así de aceite de olivo o de tu aceite favorito y agregar toda la salsa. Así, toda la salsa de la licuadora. Y cocinarla por aproximadamente 1 minuto a fuego alto. Cortar en pedazos pequeños un racimo de cilantro chico. Ya que mires que están empezando a salir burbujas, agregar todo el cilantro. Revolver muy bien. Y ya que está bien revuelto, agregar una bolsa de chicharrones de 5 onzas. Chicharrones como estos, de cualquier marca, de 5 onzas o 140 gramos. Y aplastar los chicharrones para que se hundan en la salsa y se rehidraten. Y para que los chicharrones también agarren todo el sabor de la salsa. Así, sumergirlos en la salsa. Y ya que tienes todo sumergido y que todos los chicharrones ya tienen salsa, tapar y cocinar por 2 minutos a fuego mediano. Recuerda de poner el tiempo, que no se te olvide, 2 minutos a fuego medio. Y después de 2 minutos destapar, revolver muy bien y servir. Para acompañar nuestros chicharrones haces unos frijolitos que queden bien aplastados, frijoles de la olla. Calientas unas tortillas de maíz o tortillas de harina, le agregas frijolitos a las tortillas y también los chicharrones con chile chipotle. Están bien deliciosos para que te animes a cocinarlos y sorprendas a toda la familia. Están bien sabrosos para que te animes a cocinarlos. Si gustas también los puedes hacer con arroz, con frijoles y los chicharrones y servirlos en plato o en tacos, así como yo le hice. Tacos de tortillas de harina y también lo puedes hacer en tacos o burritos con tortilla de maíz. Saludos a todos. Recuerda de ponerle like, suscríbete a mi canal y comparte el video. Saludos y hasta pronto.